Divide et impera. Divide y vencerás. Esta es la máxima que rige nuestros días, nuestro sistema económico, político y social. ¿Pero te has planteado realmente por qué? Con todos ustedes, con todos vosotros, Luis de Cristóbal, y este es el segundo capítulo de la Revolución Individual. Ya llevamos casi una quinta parte de este siglo, del comienzo de este milenio, y lo que venía siendo una tónica habitual, especialmente desde la Guerra Fría, pero bueno, desde toda la historia del mundo moderno, es ahora mucho más grande, ¿no? Creo que vamos caminando hacia la división total en todos los aspectos del mundo, en todos los sistemas, el económico, el político, el social. Hoy en día vivimos un mundo en el que estás con Trump o estás en contra de Trump. En México, López Obrador o contra López Obrador. Latinoamérica, el eje bolivariano o el eje, como lo quieras llamar, pro Estados Unidos. Y en España la situación ya se ha vuelto completamente absurda entre todos esos, el eje de izquierdas, el eje de derechas, si eres catalanista o eres españolista, todo realmente un esperpento que sirve única y exclusivamente para mantener distraída la atención de nosotros los ciudadanos y de paso dividirnos, ¿no? Este divide et impera que trata el capítulo de hoy. Y esto no es una casualidad. ¿Por qué el sistema está hecho con una línea horizontal que divide dos lados? Pues esto ya tiene mucho tiempo en la historia de la humanidad. Si divides a tu contrincante, es un enemigo más pequeño, es un adversario de menos poderío. Por eso, el sistema, el verdadero sistema, el que está más allá de los parlamentos, el que está más allá de los partidos políticos y el que está más allá de lo que incluso nuestro entendimiento puede alcanzar o puede racionalizar, le encanta esto de dividirnos y dividirnos al absurdo, sobre todo en una generación como la nuestra que ya no se revuelve como la anterior, ya no hay esos movimientos en la calle, ya no salimos a protestar y no cambiamos nada. Pero ¿qué sucede? Que hoy en día tenemos otras maneras de estar en contra del sistema, o mejor dicho, en pos de otro sistema, ¿no? Hoy en día nuestros actos, nuestros comportamientos individuales, nuestros comportamientos en lo que se refiere a la sociedad y al consumo pueden alterar seriamente el sistema, ¿no? Entonces yo hoy propongo desde aquí la generación de comunidades como reacción positiva a este sistema de divide y vencerás. Yo estoy firmemente convencido que los partidos políticos, nuestros gobernantes y nuestro sistema son un reflejo colectivo de la suma de nuestros pensamientos y actos individuales. Por algún motivo hemos llegado hasta aquí. Creo que es un sentimiento universal que la clase política ha perdido calidad y ha ido perdiendo valores y especialmente la capacidad de sentarse a hablar y llegar a acuerdos, ¿no? Esto, para los que no seáis de España, bueno, el esperpento político que se está viviendo aquí en España desde hace unos años es lamentable. Pasamos de 2 partidos a 4, luego a 5, y no es ya el hecho de que ninguno de esos partidos políticos sea capaz de ponerse de acuerdo realmente con otro. Es que ni siquiera dentro de sus partidos políticos son capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces hay como una especie de egolatría por el poder y por tener la razón y un tacticismo que se han olvidado, les hemos permitido que se olviden para lo que están ahí, ¿no? Que es para un servicio a la ciudadanía en base a los valores que ellos consideren, ¿no? Pero al fin y al cabo ser congruentes con sus valores y con su propósito de país, con su propósito de economía, con su propósito de sistema educativo, lo que sea. Realmente
hemos ido permitiéndoles bajar su calidad hasta llegar a un punto en el que todo se ha convertido en una demagogia, no solo a nivel español, a nivel europeo. Tenemos el Brexit, tenemos gobernantes como Trump, tenemos a Maduro, en fin, todo un sistema que está fabricado para que tú te tengas que posicionar, ¿no? Tú estás en este, entonces estás en contra del otro, y si estás a favor del otro, estás en contra del anterior. Creo que realmente hay un movimiento ciudadano que está cansado de esto. Y yo propongo desde aquí que lo cambiemos. Y cambiarlo creo que no pasa por el sistema político. Creo que pasa porque empecemos en nuestro metro cuadrado, en nuestra pequeña área de influencia, a llegar a acuerdos. ¿Por qué podemos exigir a otros que lleguen a acuerdos si nosotros no somos capaces? Aceptar la crítica, llegar a acuerdos, pedir perdón, aceptar los perdones, pedir ayuda, aceptar ayuda, es algo que creo que urge que empecemos a hacer como sociedad. Yo creo que un buen ejercicio es empezar por analizar por qué consiguen dividirnos, por qué lo consiguen de manera tan fácil y sobre todo por qué lo consiguen de manera tan eficaz, ¿no? En mi opinión, esto se debe básicamente a que no están atacando nuestro cerebro humano, nuestro cerebro racional, sino que están atacando dos cerebros más primitivos, el emocional y el reptiliano. En otras palabras, nos están tocando los miedos y el orgullo. Si tienes miedo del otro, lo consideras diferente y una amenaza, porque te quitará lo tuyo. Esa es la semilla de la carencia, ¿no? Esos pensamientos limitantes, carentes, que llevan inculcándonos generación tras generación y que de alguna manera es la parte más instintiva de nuestro ser humano, nuestro yo más animal, ¿no? Que mezclado con las emociones es un detonante tremendo. Por eso, para la izquierda los ricos le quitan a los pobres, para la derecha los extranjeros le quitan a los nacionales, para el mundo occidental, Oriente o el mundo musulmán ponen en peligro nuestros valores y así mucho más y hay para todos, ¿no? Creo que realmente la clave es de entender esto, comprenderlo y exterminarlo. Es decir, dejar de estar sometidos, expuestos a este tipo de información bien lanzada, bien esquemática y que es como un dardo hacia una diana, que es nuestro cerebro, para fomentar nuestros miedos y fomentar nuestras emociones negativas. Y claro, tú me puedes decir, y con toda la razón del mundo, pero es que esto que estás diciendo, no encuentro la manera de poder evitarlo, ¿no? Estamos tan expuestos a los medios, a la información negativa, todo eso que alimenta nuestro reptil y nuestras emociones negativas, todos esos miedos que atacan nuestro orgullo, la ira, todo, que es muy complicado de evitar. Pues yo tengo una solución. Es la creación de lo que podríamos denominar las comunidades conscientes. Es decir, todos esos grupos humanos, físicos, digitales o mezcla de los dos, en los que compartamos valores, propósito, una visión del mundo, o que incluso discrepemos, pero desde una manera tolerante y con el objetivo de llegar a acuerdos y de construir algo mejor, ¿no? Y yo propongo, o se me ocurren, 5 pasos que podrían llevarnos a la creación de estas comunidades. Yo lo propongo desde aquí hoy y me encantaría que pudierais darme vuestro feedback, añadir más o incluso que empecemos a crear algún tipo de comunidad nueva, ¿no? El primero de los 5 pasos viene relacionado con el análisis anterior y para mí es muy evidente. Tenemos que dejar de alimentar esos miedos y empezar a dar de comer al cerebro creativo. El cerebro creativo es el tercero, el más desarrollado en los seres humanos, que al final es el de la trascendencia, de alguna manera, ¿no? El legado que hemos venido a hacer aquí, cómo desarrollar el arte, cómo desarrollar ese talento que tenemos todos, ¿no?
Entonces, hay que, en la medida de lo posible, todos nosotros tratar de encontrar este propósito, esto que nos encanta hacer, que nos conecta con algo superior y que es nuestro gran talento aportado a los demás, ¿no? Conectarnos con eso en la medida de lo posible y todo lo que podamos, para mí, es fundamental. El segundo, mucho más profano, sería eliminar tanto la crítica como la queja. Y con crítica y queja me refiero a lo no productivo, a lo que no alimenta el crecimiento. Es decir, crítica despiadada sin ningún fundamento de ayudar, y la queja, que es simplemente queja sin una acción en base a esa protesta, ¿no? Porque en todo lo que ya hoy conocemos como la psique colectiva, eso no aporta nada más que negatividad y nos sigue separando, fomenta esa línea horizontal entre los de un lado y el otro, ¿no? El tercero, para mí, y muy importante, esto lo tratamos en una conferencia hace muy poco, es el hecho de desprendernos de la superioridad moral. Fijaos que es muy, muy obvio, sucede muy a menudo, que cuando las personas empiezan a, entre comillas, despertar o tener conciencia, te nace una superioridad moral hacia el resto, ¿no? Y entonces te consideras que tú estás más elevado, que estás haciendo las cosas de mejor manera, ¿no? Y eso en realidad te está alejando de lo que piensas que estás, ¿no? Creo que la humildad es la cuestión principal para cualquier crecimiento y, por supuesto, muchísimo más importante para la creación de una comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez que vayamos avanzando en un tema, debemos de aumentar y crecer en nuestra humildad. Aceptar cuando nos digan que hay otra manera de ver las cosas y que a lo mejor eso que nosotros pensamos que se ha convertido novedosamente en nuestra vida en una verdad universal, a lo mejor no lo es tanto y hay otras personas construyendo de otra manera y personas pues que tienen una situación vital diferente y que están en el momento en el que están y no por eso tienen una menor conciencia o no por eso están obrando de peor manera, ¿no? La cuarta propuesta sería la creación de relaciones humanas, sociales, profesionales, personales, conscientes, ¿no? Con personas que se adapten a nuestros valores, a nuestro propósito, pero también con personas que tengan otros valores. Yo creo que es muy importante y que todos sabemos que cuando dos personas con valores se juntan, aunque sus valores sean diferentes, son capaces de llegar a acuerdos, ¿no? Es mucho más difícil no llegar a acuerdos con personas que no tienen claros sus valores. Entonces, quizás en una primera fase podríamos llegar a acuerdos con personas que comparten nuestros valores, pero ¿por qué no? También con otras que tienen otro tipo de valores. Porque al final en las aristas, en donde se juntan la visión de dos personas o de dos grupos humanos, es donde surge realmente la virtud a veces, ¿no? El aureas mediocritas, en el término medio está la virtud, ¿no? Y bueno, y quinto y en último lugar, para mí esto es fundamental, se lo recomiendo a todo el mundo, trato de hacerlo yo en la medida de lo posible, y es fomentar a todos aquellos que ya están aportando un cambio en lo que se adapta más a nuestra visión, a nuestro pensamiento, a nuestros valores. Y de fomentar podríamos hablar durante horas. Hay muchísimas maneras de fomentar, ¿no? Pero realmente en este mundo en el que vivimos, las redes sociales, el ayudar a compartir la palabra de personas que están haciendo cambios y sobre todo en el tema financiero, quiero decir con el tema financiero más bien económico, es el hecho de, con nuestro voto en el consumo, el consumir a personas, talentos y organizaciones que están dirigidas a un cambio, ¿no? Porque estamos eligiendo el sistema que queremos con esos votos, ¿no? En resumen, toda esta parrafada que hemos soltado, lo que podría decir de manera muy clara es que lo que vemos ahí fuera
es un reflejo de lo que sucede en el interior de todos nosotros, en una suma de nuestro individualismo aportado a una psique colectiva. Yo creo que estamos en un momento clave de la historia de la humanidad en el que no solo consumimos mucho más y nuestra huella es mucho más fuerte individualmente, sino que cada vez somos más compañeros de piso en la Tierra, ¿no? Entonces, creo que ha llegado este punto en el que demos un golpe sobre la mesa, un paso adelante y digamos, ok, hemos estado divididos hasta ahora, pero vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ponerle solución, ¿no? Somos seres humanos más conscientes, somos capaces de llegar a acuerdos y entendemos que el bien del de enfrente es el bien propio es el del bien del de enfrente. Y bajo la ley de la abundancia, la separación, la rivalidad y el pensar que si el de enfrente está jodido yo estoy mejor, tiene que acabar, ¿no? Eso es un pensamiento de otro siglo, de otro milenio, y nuestras generaciones deben cabalgar hacia una sociedad realmente unida, tolerante y capaz de llegar a un progreso increíble. Ha sido un placer estar con vosotros hoy. Son temas que me apasionan y me encantaría si pudierais dedicarme unos segundos y darme vuestra opinión, incluso hacer preguntas para el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Soy Luis de Cristóbal y esto es La Revolución Individual.